ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, otra vez entre ustedes y nosotros, el programa del doctor Jorge Enríquez, que tantos años hace que sale al aire, con temas de actualidad, economía, política, etcétera, etcétera. Bueno, hoy Jorge tiene una reunión importante en el Senado de la Nación, así que estamos en este momento... el suscripto, Lautaro Alfredo Nieto, Frañul, y vamos a tener hoy un programa con el doctor Horacio Sanmartino y algunos invitados, seguramente por el tema Malvinas, que ha sido un tema, bueno, que nos está tan presente en el corazón de todos los argentinos, y algún tema con el doctor Sanmartino relacionado con un actual fallo de la Corte muy interesante que él nos va a comentar. Ya estamos con Horacio. ¿Estamos con Osvaldo? Sí, hola, ¿cómo te va, Lautaro? ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes. Bien, ¿y vos? Buenas tardes. Bien. Bueno, como todos los miércoles nos estamos comunicando con vos. En este caso, me comentaban en producción que nos vas a hablar sobre un fallo de la Corte Suprema, un reciente fallo de la Corte. Ah, no tenía la menor idea, ¿no? No sé a qué fallo se refería. No habían dicho nada de ningún fallo. Por una nota de La Nación, ¿puede ser? Ah, no, sí, no. Lo que nos vamos a referir con el invitado que ahora tenemos, no sé si ya está conectado, que es el doctor Alberto Garay. ¿El doctor Garay? Sí. ¿Estás presente, Alberto? Acá estoy, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, Alberto. Lautaro Nieto es mi nombre. Bueno, hoy estoy tratando de ponerme en el lugar del doctor Jorge Enríquez, pero bueno, eso es un poco difícil, ¿no es cierto? Dado la categoría de Jorge, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Sé que sos un especialista en esta cuestión de la que vamos a hablar, y quería, bueno, ponerte a vos al habla y no hacerle perder el tiempo a la gente. Hola Alberto, ¿cómo te va? Osvaldo. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. No, te llamamos por lo siguiente. Como uno de los temas de actualidad es, bueno, la nominación que ha anunciado, porque creo que todavía no se ha oficializado, me parece, el presidente de la Nación, de dos candidatos a la Corte Suprema, que son el doctor Ariel Lijo y el doctor Manuel García Martillo. Una vez producido ese anuncio, bueno, esto generó bastante controversia, en particular con relación al primero de ellos, a Ariel Lijo, que es un juez federal, y que debería, si se obtiene el acuerdo del Senado, cubrir la vacante que dejó el retiro de la doctora Hayton de Nolasco, ¿no? Ahí hay una primera sorpresa, porque se suponía, aunque la Constitución no lo establece, ni hay ninguna ley que tampoco lo disponga así, forma obligatoria, que esa vacante iba a ser cubierta por una mujer. Pero el nombre del doctor Lijo trajo un sinfín de rechazos. Yo diría inclusive, por lo que hablo con personas que conozco y por lo que veo en las redes sociales, inclusive de personas que tienen cierta simpatía general por este gobierno, particularmente en lo que se refiere a su política económica, pero que
no ven con buenos ojos esta nominación. El colegio, entre otros rechazos, obtuvo uno muy categórico del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que vos presidís. Aclaro, por si no lo dijimos todavía, el doctor Garay, además de un muy destacado constitucionalista, preside el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Ante ese rechazo, en una entrevista, el ministro de Justicia, el doctor Cuño Libarona, tuvo algunas palabras algo más bien descalificatorias hacia la opinión del colegio, como que había opinado sin mayor conocimiento del tema, lo que motivó una nueva declaración del colegio, esta vez replicando esas declaraciones del doctor Cuño Libarona, es algo que ocurrió en las últimas horas. Por eso te queríamos preguntar sobre esto último. Bien, bueno, sí, ese es el resumen de los antecedentes de la última declaración del colegio que se efectuó en el día de ayer, que se publicó en realidad en el día de ayer. La declaración del ministro fue que había personas y entidades que no tenían idea de lo que estaban hablando cuando criticaban al hijo. Entonces ahí el ministro habló de lo buen amigo que es el hijo, lo que lo quieren los empleados, los amigos que tiene, dice que otros jueces lo quieren mucho, pero claro, no pudo decir nada de los antecedentes del hijo, porque los antecedentes conocidos del hijo en realidad son todos malos. Y el ministro, como ha sido o es abogado del hijo en otra causa, una causa penal, entonces obviamente lo está defendiendo como si fuera el abogado, pero tiene que hablar como ministro, no como abogado del hijo. Claro. Silenciarse y no hablar del tema, porque eso ha sido abogado del hijo. Claro, porque en esa declaración, como bien decís vos, él parece un abogado defensor. Y entonces la defensa que él hace es que el hijo, digamos, no tiene ninguna condena, ningún procesamiento, que las causas en su contra han sido archivadas, pero no se trata acá de un juicio penal, porque, digamos, que no tenga condena penal, bueno, es un piso, digamos, la enorme mayoría de los argentinos no tiene condenas penales y sin embargo no aspiran a ser jueces de la Corte Suprema porque se entiende que se requiere bastante más que eso. Y me parece que el doctor Libarona en ningún momento explicó cuáles eran los méritos del hijo para ocupar ese sitial. Es así, nunca hasta el día de hoy pudo el ministro sintetizar cuáles son los grandes méritos que tendría el hijo, y decimos grandes méritos porque todos los que estamos en esta, y nos gusta esta área del derecho y nos dedicamos a estudiar a la jurisprudencia de la Corte, el derecho constitucional, todos sabemos que ser juez de la Corte es el año más alto al que puede aspirar un abogado, y se espera de esa persona que tenga las credenciales morales y profesionales que sean realmente de excepción. Es decir, ahí no puede llegar cualquier persona porque es abogado. Debe llegar alguien a quien los abogados respetan y a quien los abogados valoran en su preparación. Entonces, cuando uno ve los antecedentes del hijo, ve que tuvo 4 causas en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, una causa por mal desempeño o por enriquecimiento que todavía está en trámite, ve que las causas que existieron y que se cerraron en el Consejo de la Magistratura en época de los Kirchner o de Fernández, que es lo mismo, en esas causas no se investigó a fondo ninguna de las denuncias. Hay entrecruzamientos de personas que debían excusarse y no se excusaron en una de estas investigaciones del Consejo de la Magistratura. A quien se delegó la investigación es a un camarista, actualmente camarista, que se llama Lugones,
pero Lugones debía excusarse de llevar adelante esa investigación porque su hijo trabaja en el juzgado del hijo. Lugones no se excusó, obviamente terminó en nada la investigación. Se lo denunció porque luego de ser designado juez, aparece como propietario de un aras acá en la provincia de Buenos Aires junto con su hermano. Pero no se investigó nada en esa causa, y es una causa que surge el dato del aras como consecuencia de una declaración de la excuñada del hijo, que después al año ella se desdijo. Pero claro, cuando uno ve el aras, ve que existe el aras, ve que el hijo va al hipódromo, ve que se saca foto con el jockey del aras junto a su hermano. Es decir, hay muchas cosas que llevan a decir, uy, parece que es dueño del aras. ¿Cuándo se compró el aras? Después de que el aras se estableció, después de que era juez. Bueno, investiguemos, vamos a la inspección de justicia, vamos al registro de la propiedad, vamos al origen de los fondos con los que se adquirió la propiedad, vamos a ver qué mejoras tiene, de dónde salió la plata. Nada de esto. Sí. Y hace muchos años, además, se dice, y él pareciera que no lo niega, que su hermano es un operador judicial. Vos sos un gran abogado, uno de los mejores abogados que litigan ante la Corte. ¿Qué es un operador judicial? Bueno, no es algo que nos enseñen nosotros en la facultad, por lo menos. Bueno, un operador judicial es básicamente una persona que hace lo que el derecho reprueba. Es alguien que influencia con jueces o con un juez para obtener una determinada medida en favor de otra persona, medida que normalmente no podría obtenerse sino por medio de ese vínculo con ese operador. Y es cierto que muchos abogados dicen que el hermano del hijo, que también es abogado, sería un operador de las causas que hay en el juzgado del hijo y no solo en el juzgado del hijo. Esto tampoco se ha investigado suficientemente, porque todo queda ahí en un limbo, pasa el tiempo y hacen lo que hacía el hijo. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2017 lo denunció al hijo penalmente junto a otro juez federal, porque en una auditoría que realizó el colegio con la anuencia del Consejo de la Magistratura, se pudo llegar a determinar, pese a las reticencias de todos los juzgados federales penales, de dar información porque se sentían menoscabados, los estaban investigando, y sí, se estaba controlando porque se buscaba generar transparencia, ver cómo se manejaban los expedientes, qué celeridad tenían. Bueno, como consecuencia de ese trabajo, se determina que en 25 causas existen demoras inexplicables o falta de decisiones inexplicables. Entonces se pidió a la justicia que investigara. Terminó nada, absolutamente nada. No investigaron. Entonces, son tantas las irregularidades que se advierten, por gente neutral. El Colegio de Abogados no tenía nada contra el hijo, no es que lo eligió a él porque antes no había nada contra él. Quería ver cómo funcionaban los juzgados y se pudo determinar, por ejemplo, que era otra de los objetos de la investigación, que las causas de corrupción tardan en promedio 11 años en resolverse, y que solo se obtienen condenas en el 2% de las causas. La mayoría prescriben, es decir, no se llega a una solución definitiva por transcurso del tiempo. Pasado ese tiempo, las causas en penal y en civil también no se investigan más. Se dicen, mira, se pasó demasiado tiempo, esto no puede seguir toda la vida. Y entonces se cierran. Entonces, uno empieza a tildar todas las objeciones que han merecido y dice, bueno, si quieren nombrar a esta persona, realmente explíquenme por qué la quieren nombrar, porque no tiene antecedentes profesionales que lo destaquen en su profesión y en su vínculo con la Corte, porque que él va a ser es juez de la Corte, no juez penal de primera instancia. Y no tiene
antecedentes recomendables como juez del juzgado que maneja. Entonces, pucha, parece ser que es un mal candidato para ser juez de la Corte. Y esa otra de las defensas que goza de la simpatía de sus pares es más bien inquietante, porque si lo que se sospecha es que Comodoro Pi es un ámbito, digamos, opaco, de muy escasa transparencia, donde suele haber esas irregularidades que vos describías recién, esos atrasos, esas causas abiertas que nunca se cierran porque suelen ser un instrumento de toma y daca. Bueno, si todo eso configura a Comodoro Pi, el hecho de que goce de la simpatía de sus pares no debería tranquilizarnos. Sí, claro. Además, quizás convenga explicar qué pasa con esto en las causas que no se cierran. La parte mala de esto es que cuando no es inocente esa demora en procesar los expedientes, cuando se los cajonea, es porque se está buscando algo en esa demora, sea una conducta que le dé a quien demora mayor poder, sea algún beneficio de otro tipo. Nada es inocente en estos casos. No es que se demoran las causas por culpa del personal del juzgado que es lento. No es el caso. Generalmente estos tribunales tienen personal muy bien preparado. El que demora eso, el responsable de eso, es el juez directamente. Con lo cual, no es simplemente una demora inocente, sino que siempre detrás de esa demora suele haber alguna conducta reprochable. Y es una lástima que su nombre vaya asociado por esta determinación del gobierno a otro que sí, bueno, nosotros conocemos bien y es intachable y muy respetado en el ámbito del derecho y en particular del derecho constitucional, que es Manuel García Mansilla. Sí, claro, es decir, Manuel tiene todos los mejores antecedentes que se pueden tener como abogado. Hizo la carrera, se recibió de abogado, fue a estudiar al exterior, hizo el doctorado recientemente, que fue aprobado con cum laude, con un tribunal integrado por un administrativista de los más famosos de la Argentina, que es Héctor Mayral, por Carlos Rosenkrantz, que es uno de los jueces de la Corte, y por un juez californiano, un profesor de Derecho Constitucional de una universidad californiana. Además, tiene una carrera profesional en estudios jurídicos importantes. Además, integra, hoy día es decano de la Universidad Austral. Es decir, tiene tantos méritos, Manuel, que realmente impacta que frente a una persona extremadamente idónea se proponga a alguien que parece ser la antítesis del que va junto con él en esa propuesta. Sí. Es curioso y lleva suspicacia, ¿no? Digamos, no el nombre de Manuel, por supuesto, el del otro, cuya línea jurídica o de interpretación del derecho, porque de Manuel sabemos, porque lo hemos leído, porque lo escuchamos en conferencias, ¿qué piensa? ¿Qué sabemos qué piensa el doctor Lijo de temas constitucionales? No tenemos la menor, yo por lo menos no tengo la menor idea. Yo tampoco, y no se conocen sentencias de él sobre temas constitucionales en los que uno diga, mira qué desarrollo profundo, interesante, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero hay un trabajo detrás de esto, varias sentencias en este sentido. No hay nada, que yo sepa, no hay nada. Quizás ahora cuando venga, si lo terminan por proponer, cuando venga la prueba del decreto 222 con las audiencias, con los antecedentes, habrá que revisar dentro del exiguo plazo de 15 días, a ver qué ha escrito él en materia constitucional o en materia
que interese a la Corte, porque realmente Ahora, es inexplicable. hay quienes dicen, y viene muy bien que seas vos el entrevistado para aclarar esto, que, bueno, hace falta un penalista en la Corte. Entonces, yo quiero saber tu opinión y si podés explicar a la audiencia, así brevemente, cuál es básicamente la función de la Corte. Bueno, el derecho penal no es un derecho que sea de tratamiento particular en la Corte. En realidad, los temas que se tienen que llevar a la Corte, los temas que llegan a la Corte, los temas que por ley la Corte está autorizada para revisar, son temas donde se discuten leyes federales. Entonces, puede ser que lleguen temas de leyes federales penales, puede ser. Pero lo que pasa es que la mayor parte de las leyes federales no son penales, con lo cual no hay razón de ser para que sea un penalista. Tiene que ser alguien que conozca el derecho federal, que conozca el derecho penal, el derecho constitucional, y que sepa identificar en un caso penal que llegue a la Corte cuál es la parte de derecho constitucional de eso penal en la que se... Y entonces referirse solo a esa parte. Si uno elige un penalista, a lo que va a tender el penalista, como hizo Zaffaroni en su momento, es a ingresar en todos los temas de derecho penal que existen. Y en realidad la Corte no puede ingresar en todos los temas de derecho penal que existen, porque eso está reservado a los tribunales de provincia. La Corte solo puede... Hay un punto constitucional. Si no hay un punto constitucional, no puede decir nada del derecho penal. Hay casos de la Corte donde se ha metido, sí, sobre todo en la época de Zaffaroni, le gustaba mucho meterse en cuestiones de derecho penal que no involucraban realmente de manera directa la interpretación de la Constitución. Pero sí, la Corte tiene igual esa puerta, ¿no? Tan discrecional y muchas veces arbitraria, que es la sentencia arbitraria, donde ahí, exacto, sí. Claro, ahí, bueno, no vamos a entrar en tecnicismo, pero que se mete más allá de lo que debería meterse en algunos casos, ¿no? Hay casos excepcionales donde ha hablado cuando no debía hablar. Pero lo que importa de un juez de la Corte, primero es su trayectoria, después obviamente su reputación, después interesa también su preparación, que se note. El caso de los jueces es interesante porque están las sentencias. El caso de los que no son jueces estarán sus trabajos académicos. Después es que sea una persona consciente del lugar que va a ocupar. Es decir, va a estar en la cima del Poder Judicial Federal. De ahí se bajan nociones, se bajan interpretaciones que después van a recorrer todos los juzgados federales, todos los juzgados del país que tengan que ver con esa interpretación constitucional. Son los que tendrán y tienen la última palabra en los temas judiciales que se discuta la Constitución. Entonces, allí tiene que haber gente muy preparada para esa tarea, no para cualquier otra tarea. Y además, como las instituciones en general están desprestigiadas, y en particular también el Poder Judicial, en alguna medida, a veces injustamente, bueno, la señal que se da no es muy buena, porque no contribuye a esa confianza pública que es imprescindible, sobre todo en el máximo tribunal de la República, como vos decís. Sí, no, eso es así. Es decir, ya bastante vapuleado está el Poder Judicial, las encuestas de opinión pública lo colocan en un lugar realmente muy bajo, justa o injustamente, muchas veces porque jueces o jurisdicciones que han tenido malos desempeños contaminan la visión de la gente y creen que todo es así. Entonces dicen, no, mira esto, el Poder Judicial es un desastre. Bueno,
obviamente estas son errores, interpretaciones que se hacen mal, pero lo cierto es que en la opinión pública hoy existe un juicio bastante pobre respecto del desempeño del Poder Judicial. Si uno pone a gente que no está en condiciones para estar en ese puesto, bueno, tanto peor. Claro. Muy bien, muchas gracias, Alberto. No sé, Lautaro, si quieres formular alguna pregunta. No, la verdad que han estado clarísimos, tanto vos como Alberto. No tengo nada para contribuir más allá de haberlos escuchado atentamente. Pero sí, el problema con el hijo es todo lo que ustedes explicaron, ¿no? ¿Cómo haces para justificar, digamos, su candidatura, ¿no? Es realmente sorprendente. Bueno, veremos qué pasa en el Senado. Si es que, como dice Alberto, si es que termina de oficializar, porque creo que todavía no se oficializó, me da esa impresión. Se anunció, pero no salió el acto del presidente, pero que lo designa, ¿no? Creo que no. Sí, yo no tengo conocimiento de que exista. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Como siempre, un gracias gusto a ustedes conversar por con el vos. llamado. Bueno, Alberto, un gusto enorme. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a un corte. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y continuamos con el programa. Una nota muy interesante acaba de ocurrir ahí Así fue. con el doctor Alberto Garay. Y bueno, vamos a tratar de hablar en esta, no nos olvidemos por ni un minuto el día de ayer, la importancia que tiene para todos nosotros, primero la gesta de Malvinas, que es casi una causa nacional para el argentino, ¿no? Creo que es la única que nos une como nación, donde no hay discusión, ¿no es cierto?, respecto de cómo estamos mirando los argentinos ese tema. Todos coincidimos, ¿no es cierto?, en la gesta de Malvinas, en la lucha de la Argentina por recuperar su derecho sobre las islas. Creo que en eso estamos todos juntos, por suerte. Sí, creo que la otra causa nacional es el fútbol. Tal cual. Como dijiste. Tal cual. Digo, siempre que juegue la selección y más o menos. La selección, no el fútbol. Discutimos qué jugadores tienen que estar ahí. En cambio, en Malvinas no. Malvinas no. Los que estuvieron, la verdad que lo hicieron con mucho patriotismo, con mucho coraje y en forma destacada. Lamentablemente, bueno, la diferencia de medios era tan grande
no nos olvidemos que estuvimos luchando contra una potencia mundial apoyada por el país más importante del mundo como era Estados Unidos con toda su tecnología y eso nos jugó absolutamente en contra. Pero bueno, la Argentina hizo todo lo que pudo y nuestros soldados, nuestros oficiales, suboficiales, todo el cuerpo Ejército, Marina y Aviación, la verdad que tuvieron un comportamiento asombroso. Bueno, sabemos que la aviación tuvo su bautismo de fuego el primero de abril, fue el día en que, perdón, el 1 de mayo, el día en que hicieron su primera intervención exitosa, así que bueno, nada más que loas y comentarios acerca de la capacidad y el valor que tuvieron nuestros hombres en Malvinas están en todas las, no solamente en las publicaciones nuestras, sino en las publicaciones inglesas, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, los ingleses van desarchivando algún material y cada vez que aparece algo nuevo ratifica lo que decimos, ¿no? De hecho, ahora han aparecido algunas cartas donde los oficiales ingleses y cartas y notificaciones y en ese momento, bueno, la forma que tenían de comunicarse con sus superiores, donde mostraban gran preocupación por poder continuar con el avance de sus fuerzas. En algunos casos les hundimos tantos barcos que no sabían si iban a poder continuar con su intento de recuperar Malvinas. Y bueno, ya hay testimonios, hay cartas, hay un montón de documentación que demuestra la gran preocupación que tuvieron los ingleses y las ventanas que tuvimos en algún momento de realmente de abortarles la misión, que por H o por B no pudieron ser aprovechadas del todo, y bueno, ya sabemos que finalmente esa batalla se perdió, pero bueno, estamos todos los argentinos como siempre detrás de recuperar Malvinas. Algún día seguramente a través de la diplomacia y de un posicionamiento nuestro como un país respetado y económicamente muy fuerte, vamos a lograr recuperar las islas seguramente a través del terreno de la diplomacia. Ojalá que sea así, que es la forma, digamos, más conveniente para todos los intereses, ¿no es cierto? Y que sería lo lógico, ¿no? Porque ya sabemos que las Malvinas era un territorio que nos pertenece sencillamente porque eran parte del Virreinato del Río de la Plata y fueron ocupadas ilegítimamente por los británicos años después de que nosotros declaramos nuestra independencia. Así que desde el punto de vista jurídico no tienen ninguna forma de los ingleses defender su posición, salvo este invento que ellos hicieron acerca del paraguas o de la decisión de los habitantes de las islas, que como sabemos es un criterio amañado porque los habitantes de las islas fueron impuestos por los británicos y los habitantes originales fueron evacuados de las islas, así que claro, el único, digamos, los únicos habitantes son descendientes británicos, así que si es por una cuestión de simple votación, van a votar a favor de continuar bajo la reina y el imperio británico. Pero no nos olvidemos que tampoco es una gran población civil, son muy poquitos, con lo cual, digamos, ese paraguas también choca contra la realidad de los 45 millones de argentinos que, digamos, compartimos el territorio continental, así que y el insular, que pertenecen a la misma plataforma, así que bueno, nada, no deberían tener ningún argumento, solamente el argumento que tienen hoy los ingleses es el de la fuerza, el de la ocupación de hecho, pero no de derecho. Y acá estoy otra vez con Horacio. Sí, estamos tratando, nos está escuchando alguien que realmente, bueno, tuve el honor de ver algunos videos, tiene un canal sobre todos estos temas, un historiador de fuste. Patricio Lons, en el programa de Jorge Enríquez, en este momento está en la reunión, está demorado. Horacio Fernández te saluda y Lautaro Nieto. Patricio,
¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. Gracias, Lautaro, un gusto charlar con ustedes. Y para nosotros igual, un honor, ¿eh? Bueno, queríamos que tomes vos la palabra, ¿no? Que sos, como decía Horacio, un historiador de fuste y un especialista en estos temas, tanto de Malvinas como entiendo que sobre el poder y que tuvo en su momento España, ¿no es cierto? La influencia y el poder mundial que tuvo España como gran potencia que era en la época de la colonia, ¿no? Sí, y antes de eso también. Yo tomando la frase de García Puebla, piloto de Canberra, de la Guerra de Malvinas, que dijo: la Guerra de Malvinas fue la última carga de caballería de la catolicidad hispánica. Y de esa manera lo tenemos que tomar como un eslabón más en los conflictos reiterados que tenemos con Gran Bretaña. Y estos conflictos de Felipe II, la reina de Inglaterra, si estamos hablando de 1600. Y Inglaterra no ha cejado, desde su cisma, desde que se separa de Roma, no ha cejado en ver como objetivo principal, como enemigo principal, a España y los hijos de España. Eso es así. Ellos saben que nosotros somos sus enemigos espirituales y además siempre han estado interesados en nuestras riquezas y en nuestras posibilidades. Inglaterra, para ellos, Malvinas es un eslabón para quedarse también con la Antártida, y recordemos que en el año 2011 David Cameron dijo que ellos no reconocían más la soberanía de Argentina y de Chile en el sector antártico. Así que me parece que es hora que nos demos cuenta realmente cómo funciona el mundo, ¿no es cierto? A veces me viene esta idea ahora de que algunos políticos de distintos partidos, no importa de dónde, no ven ninguna hipótesis de conflicto latente o posible en el corto o mediano plazo para la República Argentina. Es como que a ese tema no lo tienen ni en cuenta, cuando en realidad todo país que se precie de ser una nación soberana, este tema lo tiene que tener muy a la vista, y sobre todo después de lo que vos estás diciendo y de en qué lugar está ubicado geopolíticamente la República Argentina, no digo por el agua. Bueno, nosotros cometemos un error. Nosotros decimos, esto comenzó ya con Alfonsín. Los radicales decían que Argentina no tenía hipótesis de conflicto. Y yo me acuerdo que Jorge Abelardo Ramos le dijo: no, es cierto, no tenemos hipótesis de conflicto, tenemos conflicto real. Tenemos espacio insular y marítimo ocupado por Gran Bretaña. Y eso nunca se ha entendido. Nuestros políticos realmente, Lautaro, son de una mediocridad tan grande que no pueden ver los problemas y no pueden ver a los enemigos. Pero en realidad, Inglaterra, después de la guerra, siguió operando. Han ocupado no solo las Malvinas y las Islas Georgias y las Islas Sandwich, donde nosotros teníamos una base en la Sandwich, sino que han avanzado sobre el mar argentino, hasta 350 millas alrededor de esas tres islas. Entonces prácticamente tienen dominado buena parte del mar argentino. Y de los tratados de Londres y Madrid, firmados por Carlos Menem, no podemos ni siquiera operar libremente en el continente. Vos pensás que la base de San Julián, de la Fuerza Aérea Argentina, de la que despegaban nuestros halcones para ir a batir a la flota pirata, prácticamente ha sido destruida. Entonces, ¿qué ha pasado para que nosotros tengamos semejantes políticos que no han tenido la dignidad de valorar el esfuerzo que se hizo en esta base y mantenerla como corresponde? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, habría que preguntarle a Menem por qué también desactivó el proyecto Cóndor, ¿no? Que justamente Alfonsín lo había fogoneado como para hacer esos misiles de largo alcance, ¿no? Bueno, el misil Cóndor 2 era un misil que nos hubiese permitido tener satélite de baja altura, lo cual nos hubiese permitido también generar grandes ingresos en un mercado muy importante de satélites de ese tipo. Y hubiéramos podido tener un fondo de dinero importante para desarrollar misilística, incluso militar y satelital. Eso nos hubiera dado posibilidades de todo tipo en materia espacial. Y la ingeniería espacial
genera gran cantidad de fuentes de trabajo y te genera soberanía. Porque si vos hoy no tenés soberanía, no solo en tierra y en agua, tenés que tener soberanía bajo el mar, tenés que tener soberanía en el aire y tenés que tener soberanía espacial. Porque si no tenés soberanía espacial, y miércoles te están visitando y te están mirando todo el mundo. Entonces me parece que eso es algo que deberíamos contemplar. Nuestros políticos no tienen claridad sobre ese tema, como no tienen claridad casi en ningún tema. Y a veces creo que es peor, ¿no? A veces creo que lo hacen a propósito, ¿no? O han yo claudicado. creo que buena parte de ellos sí lo hacen a propósito. O sea, porque como decís vos, no se puede tener tanta torpeza o claudicar en un montón de aspectos, ¿no? Nosotros teníamos una fábrica de aviones, perdón, bueno, además de la fábrica de aviones, teníamos una fábrica de submarinos ahí en los astilleros Domecq García, que era una de las más avanzadas del mundo. Los alemanes decían que era más avanzada que la que tenían ellos, ¿no? Donde íbamos a fabricar, justamente estábamos produciendo submarinos de un tipo de submarino alemán con una autorización de los alemanes. Vos fíjate que 40 años después los brasileros recién ahora están haciendo unos submarinos con autorización de Francia o con tecnología de Francia que por otra parte son nucleares, ¿no? Son submarinos nucleares. Nosotros ya los deberíamos tener. Nosotros estábamos muy avanzados en una serie de áreas y prácticamente se han dejado todas. Nos queda todavía el tema de las pequeñas usinas nucleares, que son un negocio importante para el país. Espero que este presidente las continúe, que no las deje de lado, porque realmente eso es muy muy importante para nuestro país. Veremos a la medida que vaya pasando el tiempo. Recién hicimos una nota en mi canal, que pueden entrar a Historia con Patricio Lons, sobre los veteranos en el continente. En el continente hubo combates también. Murieron 17 argentinos y por lo menos 60 ingleses que figuran como NN. Los ingleses no lo reconocen porque fue una operación secreta y el gobierno argentino tampoco lo reconoce. Pero en Tierra del Fuego creo que están enterrados 60 NN ingleses que entraban en combate con tropas argentinas. ¿Qué dato, no? Y hay, estás dando? y hay del Special Squadron y el Special Boat Squadron posiblemente. Y hay 17 argentinos que fallecieron en el continente y deberían ser reconocidos. Justamente los que más los han reconocido y dijeron sí, ahí en el continente hubo combates y hubo soldados que combatieron, han sido los ingleses, que llegaron a combatir algunos en el continente y dijeron sí, estuvimos en el continente. De hecho hay un libro que se llama, creo que es el Plan DAF, donde explican todo esto, y el libro está prologado por el duque de York, el hermano del actual rey de Inglaterra, que nosotros lo conocíamos como Príncipe Andrés, porque él era piloto de helicópteros del portaaviones Invencible. Y él también reconoce que hubo un ataque al portaaviones Invencible, que él estaba en la cubierta y se tuvo que tirar al suelo cuando pasaron los pilotos argentinos. Sí, entonces, realmente es algo que todos deberíamos recordar. Pero bueno, necesitamos tener un gobierno patriota. Esperemos que ahora que tenemos una vicepresidenta hija de veteranos de guerra, Dios quiera que Victoria haga justicia contra esta gente. Por lo menos el acto de Malvinas me gustó, porque es un discurso donde no se sacan a las Fuerzas Armadas, porque acuérdate, los kirchneristas, sus programas, sus actos eran para atacar siempre a las Fuerzas Armadas, eran vergonzosos, eran insoportables. Esta es la primera vez que un presidente no ataca, sino que las elogia, ¿no? Hablando de elogios, autodestructivo, ¿no? Todo lo que se ha hecho en la Argentina en ese sentido todos estos años, ¿no? Como, por ejemplo, fomentar, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios como si no fueran argentinos, ¿no? O sea, una especie de tratar de, a toda costa, de balcanizar a la Argentina, crear problemas étnicos en un país que jamás los tuvo, ¿no es cierto? Parece a propósito, a ver si podemos destruir a la Argentina completamente. Me parece que ese es un plan de los kirchneristas que, no sé, evidentemente no tienen ningún tipo de impulso nacional, sino al contrario, son internacionalistas, no sé, una cosa rarísima, ¿no? Tratar de que un país que jamás tuvo problemas étnicos, justamente destacarlos como si existieran. Acá jamás tuvimos problemas y si hay mapuches en Argentina, que entiendo que son muy pocos, son argentinos en todo caso, no son mapuches, son argentinos. Pero claro que si vos te das cuenta, si cada país dijeran, yo que soy, no sé, soy francés, desciendo de galos,
que no tengo nada que ver con, no sé, con los normandos o no tengo nada que ver con los alsacianos. Y los romanos, bueno, así es imagínate, una cosa de ¿no? loco, ¿viste? Imagínate si los romanos, los italianos, se les ocurriera hoy ir a reclamar Londres o Bath, que son ciudades creadas por ellos. Estuvieron 450 años los italianos en Inglaterra, antes que los sajones y que los anglos. O sea, podrían decir, devuélvanme a Inglaterra. O sea, sería una locura. Claro, bueno, y evidentemente eso no, ya no existe más. Entonces, bueno, me parece que hasta que no, digamos, maduremos como pueblos y no entendamos que tenemos que tener un objetivo común de país. Las naciones tienen objetivos comunes a partir de compartir lengua y religión. Sobre la lengua y la religión se hacen las bases y con ellas se fortalecen los usos, los hábitos y costumbres. Y con todo eso se va formando una tradición, y con la tradición se va formando un pueblo, y con esto se va formando una nación. Correcto. Cuando tenés una nación en común, ahí podemos decir que podés tener un Estado. Al día que tengas un Estado, sabes concretamente que tenés que defender la vida. No puedes tener aborto si querés tener una patria. Tenés que educar a los jóvenes para que sean viriles y femeninas, y no complicarle la cabeza para ver si el chico hoy se percibe de una manera o de otra, o si se percibe una puerta, una jirafa o una mesa. Un perro, sí. Bueno, toda esa educación dañina que tuvimos durante 20 años entre Kirchner y Macri, que ambos fortalecieron todo ese tipo de estupideces, bueno, aparentemente estaríamos en vías de que todo eso se saque. Si realmente ocurre todo eso, va a ser realmente una tranquilidad para las próximas generaciones. Y bueno, y aquel que se quiera, hoy se percibe una cosa, mañana otra, sea problema de él, pero no que se adoctrinen los hijos, no que se les lave el cerebro para que nunca sepan lo que son, y para destruir su identidad, porque también decir destruir la familia, destruir las ganas de formar familia, destruir las ganas de tener hijos, y de esa manera no tener futuro. Y lo que muchos buscan es que no tengamos futuro. Sí, te quería interrumpir, hay algo que tenía pendiente, que es el valor que tenemos todavía, que conservamos, y testigo de esto fueron los propios aviadores ingleses, que sobran testimonios y videos en archivo de las declaraciones que ellos mismos esgrimieron durante y después de la guerra, del valor y de la capacidad técnica, logística y de la valentía, que en algún momento hay videos dando vuelta de esa época, en donde declaraban que creían que estaban siendo atacados por kamikazes, que no sabían cómo. Pues la Fuerza Aérea se ha destacado de una manera, o sea, tenemos valores que de alguna manera los han tratado de pulverizar, pero creo que están ahí, que están latentes, y si quizá este gobierno lo ve y los valoriza, podemos llegar a recuperarlos. No sé qué opinás. Sí, yo creo que sí. Creo que necesitamos justamente una clase dirigente que empiece a valorar todo eso y que empiece a decir, bueno, a ver, si los mismos ingleses reconocen el coraje nuestro, yo no entiendo por qué nosotros somos tan incapaces de reconocer el valor de nuestra gente, ¿cierto? Entonces, creo que es hora de que empecemos nosotros a darnos cuenta y a valorizar lo que tenemos y a valorizar nuestras tradiciones. Y aprender a votar también, ¿no? Y aprender sí. Yo no sé si hasta ahora han demostrado todo esto ser bastante flojo nuestro sistema, ¿no? Pero Dios quiera que empiece a haber gente honesta que se meta en la política y que de esa manera podamos cambiar alguna vez el desastre que tenemos en nuestro país. Sí, Patricio, yo no sé si te sacamos del eje, porque al principio yo había hablado con Horacio que vos tal vez querías exponer un poco sobre nuestras tradiciones hispanas y de lo que fue, ¿no es cierto?, el imperio. Mira, lo que podemos español, pero si querés estamos lo que podemos ¿no? entender es que la primera guerra de Malvinas fue en 1770. En 1770 el capitán Madariaga con el Gutiérrez zarparon del puerto de Maldonado, en aquel momento provincia de Montevideo. Y en aquel momento, tanto Montevideo como Buenos Aires, como Santiago de Chile, como Asunción del Paraguay, como Chuquisaca y La Plata en el Alto Perú, todo eso formaba parte del virreinato del Perú.
Exactamente. Entonces peleamos, la primera guerra de Malvinas la hicimos como peruanos de la corona española. Si nosotros empezamos a darnos cuenta de que tenemos un pasado como más largo que el presente, porque separados llevamos menos de 2 siglos, pero unidos estuvimos 300 años. Entonces, si nosotros empezamos a ver eso, tal vez podemos empezar a tener políticas en común con el resto de Hispanoamérica. Si tenemos políticas en común con el resto de Hispanoamérica, tenemos posibilidad de unirnos y tal vez de esa manera enfrentar los desafíos de las grandes potencias que están jugando sucio, duro y mal. Eso creo que lo tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. Mirá, ahora se perdió una oportunidad. Ojalá el diputado Enrique me escucha, lo podemos hablar de este tema. Sí, pero algo que se tendría que hacer para lo siguiente. Cuando se cumpla un año el primer aniversario de la canonización de Mamá Tula, que la definieron como la primera santa argentina, esto lo hagamos con una política en común con todos aquellos estados que alguna vez estuvimos unidos. ¿Por qué te digo? Porque Mamá Tula, cuando nació en 1730 en Santiago del Estero, Santiago del Estero era parte del virreinato del Perú. Y cuando murió en 1799, muere en Buenos Aires. Tanto Buenos Aires como Santiago del Estero eran parte del virreinato del Río de la Plata. Entonces yo creo que la canonización se debería haber hecho, pero ya no se hizo solamente desde el episcopado argentino. Pero el primer aniversario debería ser celebrado. Qué buena idea, no solo por la Conferencia Episcopal Argentina, sino también la uruguaya, la chilena, la paraguaya, la boliviana, la peruana, la ecuatoriana, la de Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial en África formaba parte del virreinato del Río de la Plata, y la Conferencia Episcopal Española. 9 países unidos para celebrar y darnos cuenta que los 9 compartimos civilización y compartimos costumbres. Mira, ahora en mayo, entre el 14 y el 19 de mayo, se va a realizar en Cartagena de Indias, Colombia, en aquel lugar donde los criollos derrotaron a los ingleses en 1741, porque no solamente Buenos Aires fue invadida por los ingleses, sino otros lugares de América también. Vamos a realizar el primer congreso por la reunificación de la hispanidad. Y sería lindo que haya diputados que nos apoyen, que hagan declaraciones, y que empecemos a ver, va a haber disertantes de varios países hispanos. De Argentina, vamos, de Chile, van de Uruguay, van de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, creo que va de Perú y de España, y de México y de Estados Unidos también. Sí, y todos, entre todos, empezar a dar un discurso común que llegue a los políticos. Si empezamos a llegar a los políticos, y que los políticos se den cuenta de que tenemos elementos en común, empezar a generar, por ejemplo, acomodar nuestras economías que sean complementarias. ¿Por qué no tener un desarrollo espacial común? Claro. ¿Por qué no tener un Hollywood en común? Si Estados Unidos con 350 millones, ellos tienen un Hollywood, nosotros con 600 millones de hispanohablantes, que si sumas el mundo lusitano llegas a cerca de 900. Y tendríamos que tener un cine que reivindique que nuestras historias de amor reflejen nuestros principios y virtudes. Los españoles lo están haciendo, ¿no? Están desarrollando un muy lindo cine con un revisionismo histórico muy importante, ¿no? Contra la leyenda negra británica, ¿no? Perdóname, te contesto. No, el gobierno de España es como el kirchnerismo acá, es anti-español. Sí, si usás la bandera española te miran mal. Una locura. Lo que está ocurriendo en España, están destruyendo diques, allá le llaman pantanos, no sé por qué, pero diques, represas de agua, porque las hizo Franco, diciendo que para mejorar el medio ambiente hay que destruir. ¿Cómo se destruye un dique? ¿Vos te das cuenta que está loco? Están totalmente locos. Han mancillado... Apatria, ¿no? Han mancillado la Basílica del Valle de los Caídos para sacar los cadáveres de 2 figuras de la guerra civil, porque dicen la democracia se merecía sacar a los francos. Si Franco los derrotó, cuando vos perdés una guerra, listo, sos subcampeón, listo, pero perdiste. No puedes andar pretendiendo ganar el campeonato, al año siguiente. ¿No es cierto? En la guerra no existe campeón de la guerra, perdiste o ganaste. Bueno,
Bueno, los ingleses perdieron muchas guerras contra los españoles, lo que pasa es que las ocultan, ¿no? Claro, y los no españoles no cuentan. destacan ninguna. No hay ninguna película, por ejemplo, sobre la defensa que hizo ahí, como decís vos, de Cartagena, de Blas de Lezo, que les dio una paliza, destruyó una flota inglesa importantísima, o después de la Armada Invencible española que se hunde frente a Inglaterra, los ingleses trataron de tomar Cádiz años después y también sufrieron una terrible paliza en manos de la Armada Bueno, ahí española. te cuento. Fíjate eso cómo fue. Lo que se llamó la Felicísima Armada de Felipe II trata de atacar Inglaterra con 130 buques. Los agarra una tormenta y pierden 28 de 130. Si todos vuelven, los arreglan. Bueno. El año siguiente, Isabel de Inglaterra trata de atacar con 200 buques. Ataca. Perdió 98 en combate. Perdió la mitad. Perdió la cantidad de tripulantes que perdió. Tuvieron que juntar tripulantes de los que quedaban para poder manejar los barcos que quedaban y poder volverse. Esa guerra termina con una victoria final de España que en 1604 le impone condiciones de rendición a los ingleses. Los ingleses se rinden. La cantidad de guerras que Inglaterra perdió contra España son enormes. Y eso no la cuentan. Te hablan de, uy, se ríen, dicen, ay, la Armada Invencible, Pero... la derrotamos. No, pará, esa guerra, ustedes ingleses la perdieron. Sí, sí. Por ejemplo, un amigo mío de una placa de plata. Nos queda un minutito, Patricio, lamentablemente. Bien, en una embajada inglesa a Beresford, lo ponían como triunfador de Buenos Aires. Digo, pero sí perdió. Sí, bueno, pero durante los primeros días ganó. Bueno, pero después terminó derrotado. Demasiado los generalistas. Los historiadores pero ingleses... Lo peor de todo, pero lograron implantar... Sí, perdón. Los historiadores ingleses conocen sus derrotas, pero no las enseñan. Exacto. Yo le pido a todos tus oyentes que, si les gusta la historia que no se cuentan, las que le han destrozado la educación argentina en los últimos 30 años, se suscriban a mi canal, entren a YouTube y pongan Historia con Patricio Alons y se suscriban, donde van a ver ahí un canal diferente, donde nosotros contamos la historia argentina, la historia de independencia, qué pasó realmente, la que no te cuentan en la realidad, esa nosotros te la contamos. Bueno, lo vamos y en 1807 la propaganda es que Inglaterra era un imperio. El imperio era España. Inglaterra no tenía nada. Había perdido Estados Unidos, tenía un pedacito de Canadá, un lugar frío, inhóspito. Y después no tenía ni Australia, no tenía la India. O sea, no era un país continental como un imperio continental como era España. Y sin embargo, no, realmente era mucho más débil. Nos comemos el verso de que ellos eran poderosos y que nosotros estábamos en decadencia. Patricio, bueno, para terminar te quiero decir que se comunicó Jorge, sí, en una reunión, pero te transmito que te voy a llamar la semana que viene o la otra, lo combinamos, porque está muy interesado en estar él acá charlando con vos, por ahí en el piso, por ahí por esta vía. Sería un placer. Así que, bueno, te lo quería comunicar porque me lo acaba de transmitir. Así que... Mandar un saludo a Enrique, lo conocí hace varios años, después, pero siempre recibo por WhatsApp algunos de sus mensajes, así que con todo gusto bueno, vos que sos hombre de... lo que nos preocupa a la patria. Sos hombre de medios, nos están sacando del aire, así que te despedimos, Patricio, gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme y un placer escucharte, Patricio. Y bueno, ojalá que se repita. El operador se nos lleva al programa, así que gracias a todos.